La más importante contribución vasca a la historia universal probablemente sea la Compañía de Jesús, una orden transnacional fundada en 1534 que con su labor evangelizadora tendió los primeros puentes entre las culturas de Oriente y Occidente. También creó, a través de los famosos ejercicios espirituales, un modelo de autoconocimiento y de motivación interna que ha superado los siglos y se sigue usando hoy en día en las escuelas de formación de liderazgo, sin ir más lejos. Su fundador fue un hombre realmente singular, Íñigo López de Loyola, un gentilhombre nacido en Azpeitia en 1491, de reducida estatura, enfermizo, físicamente no demasiado agraciado, pero con un extraordinario carisma. Sobre él se han escrito centenares de biografías, pero nadie se había ocupado con el debido rigor de un aspecto importante de su trayectoria vital, su relación con las mujeres a lo largo de sus 65 años de vida. Este es el tema del libro Ignacio de Loyola y las mujeres, benefactoras, jesuitas y fundadoras, que acaba de entrar en las librerías y que nos presenta hoy Juan Aguirre en este espacio de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Sí, un libro verdaderamente interesante que ha escrito Antonio Gil Ambrona, licenciado en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Barcelona, quien fue además miembro del desaparecido Centro de Estudios Pierre Vilar. El principal ámbito de investigación de Antonio es las mujeres en los siglos XVI y XVII. Y en este orden, pues ya antes entregó una historia de la violencia contra las mujeres, subtitulado Misoginia y conflicto matrimonial en España, libro que publicó Ediciones Cátedra en el 2008, que es la misma editorial que ahora recoge y lleva la estampa Ignacio de Loyola y las mujeres, benefactoras, jesuitas y fundadoras. Así que, si te parece, vamos a saludar a Antonio. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Esta obra expone datos y llega a conclusiones que para algunos pueden resultar incómodos o incluso polémicos, pero que están sustentados en una investigación histórica sólida, muy sólidamente documentada, como lo verá cualquiera que lea este libro. Aunque sea de manera muy esquemática, Antonio, háblenos de la metodología que ha seguido. Bueno, en primer lugar, me propuse conocer a fondo lo que se sabía de la vida de Ignacio de Loyola, pero me di cuenta de que sus biografías dejaban de lado al hombre de carne y hueso para centrarse en el santo. Para los historiadores jesuitas, Ignacio estaba predestinado a la santidad desde que fue herido en una pierna y esto le produjo una minusvalía para toda su vida, desde que salió de Azpeitia, como decía, en 1522, ¿no? Entonces esto era una dificultad en la investigación. Y en ese contexto realmente era muy difícil encontrar a las mujeres que tanto le ayudaron de muy diversas maneras, ¿no? A lo largo de esos 34 años de vida posteriores. Por ello, en primer lugar, asumí la tarea de intentar desmitificar la vida de Ignacio, y eso quizá no guste a todo el mundo, pero creo que nos devuelve una imagen más humana y cercana del personaje, y creo que también incluso le da mayor importancia histórica si cabe. Eso lo he hecho en buena parte releyendo la documentación que los jesuitas reunieron sobre Ignacio de Loyola, y entre esa documentación se encuentra la correspondencia que mantuvo con numerosas mujeres, lo cual esas cartas me han servido de eje de la investigación, aparte de otros documentos inéditos que he tenido la suerte de encontrar en los archivos. Ignacio de Loyola es un personaje clave para comprender la sociedad, la religiosidad, la política y hasta la cultura de su tiempo, el tiempo de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica. ¿Nació la Compañía de Jesús como baluarte contra precisamente el luteranismo? Bueno, la realidad es que Ignacio nunca se refirió a Lutero, y sin embargo los jesuitas, después de la muerte del fundador de la Compañía de Jesús, difundieron la idea de un Ignacio de Loyola antiluterano, y ellos mismos se entregaron a esa cruzada, ¿no? Así es como quisieron los jesuitas borrar las críticas y los rastros de las persecuciones a los que habían estado sometidos tanto Ignacio como la Compañía de Jesús, debido a sus raíces alumbradas y conversas. La cruzada antiluterana, en realidad, la asumieron los jesuitas a partir de los años 70 del siglo XVI, es decir, 15 años después de la muerte de Ignacio de Loyola, sobre todo en Alemania, ¿no? Y luego los historiadores de la Compañía, en un ejercicio de anacronismo, ¿no?, podríamos decir, y de propaganda, se encargaron de atribuir esa intención al propio Ignacio. Hay que tener en cuenta
que la Compañía de Jesús ha utilizado mucho su propia historia, la historia de la congregación, como instrumento publicitario, y cuando ha sido necesario la ha manipulado un poco a su gusto, ¿no? a sus necesidades. Antonio, sobre los orígenes familiares de Íñigo, que tal era su nombre de pila, Íñigo Ignacio se empezó a llamar ya casi a los 40 años. Íñigo, sobre su infancia y juventud aquí en Guipúzcoa, de esto se ha escrito no mucho. Usted aporta indicios de que esta omisión pudo ser deliberada. ¿Y para qué? Pues para tapar su probable ascendencia judía y la identidad de su verdadera madre. Efectivamente, es sorprendente que los numerosos biógrafos jesuitas de Ignacio hasta hace bien poco tiempo, ¿no?, se han escrito biografías sobre él, no se han preocupado por investigar a fondo los orígenes de Ignacio de Loyola o la historia de su familia. Sobre la supuesta madre del santo, doña Marina Sáenz de Licona, planean realmente muchas dudas. Ignacio era el 13º hijo de don Beltrán Yáñez, el cual tuvo entre 3 y 4 hijos ilegítimos, según reconocen los propios biógrafos jesuitas de Ignacio, y aún así doña Marina habría tenido 8 hijos con don Beltrán, pero cuando supuestamente se quedó embarazada de Ignacio, dicen que era una mujer ya anciana, hasta el punto de que pensó ella misma que el abultamiento del embarazo era una enfermedad. Es muy sospechosa esa supuesta declaración de doña Marina después de haber tenido tantos hijos, ¿no? A eso debe sumarse el misterio que envuelve a la mujer que fue la nodriza de Ignacio, que muchos le han puesto nombre, el nombre de María Garín, aunque no tenemos un documento que lo certifique, y también los comportamientos y relaciones que Ignacio tuvo con numerosas personas de origen converso resultan un tanto llamativos. Cuando interrogaron a Ignacio en Alcalá de Henares, en uno de los muchos procesos indagatorios, ¿no?, a los que fue sometido por sus comportamientos sospechosos, pues eso, en Alcalá le preguntaron si guardaba el sábado, ¿no?, como hacían los judíos, y él contestó: en mi tierra no hay judíos. Por tanto, aunque no tenemos la seguridad de que Ignacio tuviese un origen judío converso, lo cierto es que en la época ya existía esa sospecha, y yo creo que es algo que merecería la pena investigar más, ¿no? Yo lo he dejado un poco en suspenso, pero he apuntado la hipótesis. Además, otro de los datos es que ahora sabemos que el abuelo paterno de Ignacio tuvo descendencia con una mujer de origen judío en Vitoria, y que Ignacio pudo haberse relacionado con esas personas, ¿no? Por tanto, mintió en Alcalá cuando dijo en mi tierra no hay judíos. ¿Por qué lo hizo? De momento no tenemos respuesta. El primer núcleo de fieles que se forma en torno a Ignacio de Loyola estuvo compuesto por mujeres, las llamadas íñigas, precisamente, con quienes sentó los rudimentos de lo que luego serían los famosísimos ejercicios espirituales. A propósito de esta cercanía del futuro santo con mujeres devotas, resulta muy interesante su tesis. Dice que Íñigo pudo tomar como referencia a las seroras vascas. Bueno, es probable que Ignacio, al rodearse en un principio de las llamadas íñigas, ¿no?, que era como despectivamente se llamó a las mujeres de Manresa, ¿no?, el primer grupo que él aglutinó en torno suyo, es probable que al rodearse de estas mujeres pensase en el importante papel que desempeñaron las seroras en Azpeitia de la época, ¿no? Esta era una institución que a principios del siglo XVI ya había desaparecido en el resto de la península, pero que en el País Vasco continuaba teniendo una especial relevancia. En la familia de Ignacio hubo varias seroras que se encargaban del cuidado de las ermitas y las iglesias, de su limpieza y de la conservación de los objetos de culto que en ellas se guardaban, pero además una prima carnal de Ignacio fue cofundadora del convento franciscano femenino de Azpeitia, que es el primero que se creó en Guipúzcoa y que tuvo una gran repercusión en la localidad, porque la población, bueno, admiraba los votos que habían hecho de obediencia, pobreza y castidad, y la ejemplaridad que aquellas mujeres estaban dando en la localidad, ¿no? No tenían muchos referentes más allá de ellas. Uh-huh. Y hablando de su tumultuosa juventud, en su autobiografía, Íñigo dice que, decía, fui travieso en cosa de mujeres, ¿verdad?
famosa frase, Sí. pero parece que más allá de eso queda establecido por biógrafos, y usted lo confirma, que tuvo hijos naturales, quizá incluso más de uno. ¿Qué se puede decir sobre esto? Bueno, sabemos de la existencia de uno o varios hijos de Ignacio porque un historiador jesuita lo leyó en un documento que se guardaba en el archivo de los jesuitas en Roma, pero lamentablemente y misteriosamente ese documento desapareció del archivo cuando volvieron a consultarlo, ¿no? Solo nos queda el testimonio de este historiador y la confirmación de ese dato por algunos teólogos jesuitas que hablaron de ello. Hace tiempo se habló de la posibilidad de que una tal María de Loyola, que residía en Nájera, fuese la hija de Ignacio, pero realmente es difícil demostrar esto a la luz de la documentación de la que disponemos. En cualquier caso, se podría decir que no es descabellado afirmar la paternidad de Ignacio, porque muchos hombres de la familia Loyola tuvieron hijos naturales e ilegítimos, incluido un hermano clérigo de Ignacio, quizás el hermano que más relación tuvo con él, que era rector de la parroquia de San Sebastián de Soriaso de Azpeitia. Y aparte, el tener hijos ilegítimos o naturales era habitual en la época, hasta el punto de que los nombres de esos hijos e hijas aparecían en los testamentos para que después pudieran cobrar la legítima parte que les correspondía, y en algunos testamentos de algunos hermanos de Ignacio efectivamente aparecen, ¿no?, estos hijos ilegítimos. Ajá. Bueno, pues vamos a hablar ya de una de las mujeres que más influyó en Ignacio de Loyola. Se llamaba Inés Pujol Pascual, era catalana y apareció en la vida del futuro santo cuando éste llevaba una existencia, digamos, errática, ¿no?, de búsqueda interior. ¿Qué se sabe de esta mujer, de la relación que mantuvieron durante años y cómo influyó en este momento especialmente complicado de la vida de Ignacio de Loyola? Bueno, Inés Pujol, yo creo que es fundamental en la vida de Ignacio, pero no ha despertado el interés de los historiadores jesuitas. Gracias a algunos documentos inéditos que he encontrado, sabemos que su familia y su primer marido se dedicaban en Manresa al curtido y la preparación de las pieles, y estos eran unos oficios que tradicionalmente habían estado en manos de conversos. Este dato me llamó mucho la atención. Además, el segundo marido de Inés era comerciante de algodón, que era otra dedicación propia de las comunidades judeoconversas, y este oficio Inés lo había heredado cuando se había quedado viuda de su segundo marido. Por otra parte, se da la circunstancia de que eran precisamente conversos quienes más se estaban interesando en ese momento por la búsqueda de una fe interior en el seno del catolicismo, y rechazaban toda apariencia ceremonial religiosa, ¿no? Yo creo que es el punto de conexión de interés mutuo entre Ignacio e Inés. Desde que ambos se encuentran, Inés, que por entonces ya era viuda, se convirtió en confidente, amiga íntima y mecenas de Ignacio. Además, ella fue la destinataria de la primera carta que conocemos de Ignacio de Loyola. Juntos convivieron 2 años en la misma casa en Barcelona con el hijo de Inés, que trataba a Ignacio como si fuera su padre. Realmente hay muchos datos que apuntan a una relación muy íntima entre Ignacio e Inés. Por ejemplo, podemos decir también que ella lo curó y cuidó a Ignacio durante 2 meses, cuando quedó postrado en una cama después de recibir una paliza, y luego durante años le envió dinero a París para que continuara sus estudios, o la propia Inés se encargó de recogerlo entre la comunidad que Ignacio había reunido, la comunidad femenina sobre todo, que Ignacio había reunido en Barcelona durante su estancia allí, ¿no? Son algunos de los datos que sitúan a esta mujer en un lugar de excepcional relevancia en la trayectoria de la vida de Ignacio de Loyola. Y la influencia de las mujeres es aún más notable cuando se funda la Compañía de Jesús en 1540, porque
muchas de ellas contribuyeron a que se consolidara y a que se expandiera por toda Europa, que se crearan multitud de colegios. Esto era además inédito, como bien se explica en el libro, porque nunca antes una orden masculina había recibido un apoyo tan decisivo por parte de un grupo tan importante de mujeres. Antonio, ¿qué tenían de peculiar los jesuitas, con Íñigo a la cabeza, para atraerse un favor tan especial? Sí, bueno, la Compañía de Jesús surgió en un clima de renovación dentro del catolicismo, ¿no? Y enseguida hizo gala de su voto de pobreza. Había muchas personas que no estaban de acuerdo con la deriva que habían tomado las órdenes tradicionales, que eran poco ejemplares por su rápido enriquecimiento, por la vida disoluta de muchos de sus miembros, etcétera. Y esas personas vieron en la Compañía de Jesús una oportunidad para ayudar a la reforma de las órdenes religiosas. Realmente esto estaba en el ambiente, ¿no? En el ambiente de la época. Pero además Ignacio, desde el primer momento, ofreció, digámoslo así, la oportunidad de profundizar en la religiosidad interior tanto a hombres como a mujeres. Y fueron ellas las que primero aceptaron ese ofrecimiento. Además, muchas pensaron que por el camino del mecenazgo, ¿no?, las mujeres bien situadas en una posición social privilegiada, muchas de estas mujeres pensaron que por el camino del mecenazgo podrían optar a formar parte de la Compañía de Jesús. Esto se ve muy bien en las cartas, ¿no?, en el intercambio de cartas que hubo entre ellas e Ignacio de Loyola. De hecho, hubo un momento en el que se planteó crear la rama femenina de la Compañía de Jesús. Este proyecto queda bloqueado por la firme oposición del propio Ignacio. ¿Qué sucedió? Pues Ignacio en un principio no vio con malos ojos que la creación de una rama femenina de la Compañía de Jesús. De hecho, hubo 2 mujeres barcelonesas y una italiana que hicieron sus votos de entrada en la compañía. Esto sucedió en las Navidades de 1545 en Roma y permanecieron como jesuitas durante 9 meses, con la autorización del Papa y del propio Ignacio. Pero Ignacio finalmente, incluso para sorpresa de la mayoría de sus compañeros jesuitas, que habían aceptado a las mujeres de buen grado, Ignacio decidió expulsarlas y cerrar esa posibilidad definitivamente. Creo que, entre otras cosas, tuvo miedo de las acusaciones que se estaban lanzando contra los jesuitas por su especial trato con mujeres, ¿no?, que era como de manera despectiva se llamaba esta relación. Pero eso yo creo que no justifica la actitud de Ignacio, ya que incluso había contado con el apoyo del Papa para aceptar la entrada de las mujeres en la Compañía de Jesús. Fue un acto, yo creo que no tiene justificación. Ahora, que haciendo un poco de ucronía, imaginando un poco cómo hubieran sido las cosas, si se hubiera creado esta orden femenina jesuítica y conociendo que la filosofía de la orden, de la compañía, era salir de los conventos y participar de la vida activa, la contemplación y la actividad compartida, quizá la presencia de la mujer dentro de la Iglesia Católica hubiera sido distinta de la que es hoy. Bueno, probablemente más adelante sí. En realidad las mujeres que lograron entrar en la Compañía de Jesús ya tenían una larga trayectoria en el trabajo asistencial, puesto que, por ejemplo, en Roma trabajaron durante 2 años en la Casa de Santa Marta, que era un proyecto que había ideado Ignacio de Loyola, y allí se dedicaron a atender a las mujeres que habían dejado la prostitución y que deseaban rehacer sus vidas. Otras mujeres que aspiraron a ser jesuitas se dedicaban también a realizar acciones caritativas e incluso educativas, y creo que ese hubiera sido el camino de las jesuitas, pero manteniendo la clausura. Ignacio pensaba que las religiosas solo podían serlo si permanecían apartadas del mundo, es decir, en el claustro. Por otra parte, tenemos un ejemplo muy claro de esa actitud, porque en 1535, recién creada la Compañía de Jesús, pero antes de la aprobación por parte del Papa, en esa fecha las ursulinas ya se habían adelantado a los jesuitas en su vocación educativa, y la Compañía de Jesús, los compañeros de Ignacio, ¿no?, el grupo que formaba el núcleo inicial de la Compañía de Jesús, realmente reconocieron su admiración hacia ellas. Sin embargo, los propios jesuitas no estuvieron de acuerdo en que las ursulinas eliminaran el hábito
la clausura y los votos canónicos y, por ejemplo, contribuyeron a que se las obligara a la clausura en París. Esto dice mucho acerca de lo que hubiera sucedido en una rama femenina de la compañía. Bueno, pues hecho este recorrido y por resumir, ¿qué destacarías, Antonio, del conocimiento que es hoy ya mucho más profundo de la personalidad histórica que fue Íñigo de Loyola en relación a las mujeres, precisamente? Yo diría que Ignacio de Loyola, como la inmensa mayoría de los seres humanos, experimentó una serie de cambios a lo largo de su vida que a grandes rasgos se enmarcarían en 3 periodos, ¿no? Hubo un antes y un después de la herida que sufrió en Pamplona, en 1522, que le llevó a abandonar su Azpeitia natal y a madurar la búsqueda de una religiosidad interior, en la que dio en ese momento cabida a numerosas mujeres de toda condición social. Con estas mujeres compartió, a veces de forma muy íntima, sus inquietudes, sus crisis personales y sus logros en ese errático e incierto camino que había tomado. Y también hubo un antes y un después de la fundación de la Compañía de Jesús. A partir de entonces decidió romper su relación con las mujeres que tanto le habían ayudado hasta entonces y con las mujeres que luego le brindaron ayuda económica y capacidad organizativa para la fundación de colegios de la Compañía de Jesús. Podríamos decir que ya fue amable pero distante y en el fondo mantuvo con ellas una relación puramente contractual. Por tanto, Ignacio de Loyola, después de la fundación de la Compañía de Jesús, yo creo que buscó consolidar su poder, pero sin arriesgar demasiado. Todo lo contrario a lo que había hecho antes en su trayectoria vital anterior, ¿no? Que está llena de luces y de sombras, pero que fue mucho más cercana y sincera con las mujeres que le estaban prestando en ese momento una ayuda incondicional, ¿no? Y que sería definitiva para su futuro, ¿no? Como fundador y prepósito de la Compañía de Jesús. Bueno, pues vamos a repasar ya la ficha de este libro que estamos conociendo hoy, Juan. Sí, un libro que yo creo que va a marcar un momento importante en el conocimiento biográfico de Ignacio Loyola y que merece la pena verdaderamente su lectura. Se titula Ignacio de Loyola y las mujeres, benefactoras, jesuitas y fundadoras. Su autor es, con quien hemos hablado, Antonio Gilambrona. Está en Ediciones Cátedra y si alguien quiere abrir boca, Eusko Ikaskuntza ha publicado un artículo, resumen, que se titula El universo femenino de Ignacio de Loyola, una realidad ocultada, y que cualquiera puede leerlo simplemente entrando en la web de Euskonews, euskonews.com. Ajá. Antonio, pues muchas gracias por habernos presentado este resumen de tu obra. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra ocasión. Gracias, Antonio. Gracias. Agur, un abrazo, Juan. hasta luego. Agur.